que reine el amor, entonces la gente va a decir, ese hogar tiene una revelación sobrenatural. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, también quiero resaltar, la palabra revelación es quitar el velo, quitar la venda. Y yo creo que Dios nos quita el velo para que podamos ver mucho más allá. Ahora, resalto si algo. ¿Cuánta gente Dios les quita el velo, pero por rebeldía o por terquedad vuelven y se lo ponen ellos mismos? Por eso Jesús dijo que el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque es verdad, hay gente que Dios les habla, pero estos están endurecidos o por rebeldes o porque no quieren dejar el pecado. Por ejemplo, un hogar bonito, ¿cierto? Donde reina la paz, reina el amor. Pero el hombre es un hombre que le gusta estar coqueto, le gusta estar molestando con otras mujeres, le gusta tener amantes. Entonces este hombre recibe la palabra y Dios le dice que le quiere revelar un ministerio, un don, pero este por su pecado no se quiere despojar, prefiere seguir la vida que lleva. ¿Cómo Dios puede hacer cosas sobrenaturales? ¿Cómo puede Dios hacer cosas maravillosas a través de él? Dios no lo va a hacer de esa manera. O sea, Dios quiere quitar el velo. De hecho, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto están luchando por en alguna situación, algún problema que se les ha presentado y están como estancados en ese sitio? Pero de un momento a otro se acuerdan de algo o les viene el pensamiento de la solución. Algo que era aparentemente imposible y de la nada surge la solución. A mí me ha pasado eso, yo lo he experimentado en mi propia vida. A veces siento que me estoy ahogando en un vaso de agua del cual yo pensé que no podía salir. Y pasaron los días y de una manera milagrosa salí de ese lugar. Y yo digo, simplemente estaba con un velo en mis ojos espirituales, en mi corazón, en mi mente. Mis pensamientos estaban enceguecidos y no podía ver que había mucho camino por recorrer. La Biblia nos habla de Elías. Elías, después de haber matado 900 sacerdotes, 450 de Baal y 400 de Astarot, la Biblia lo habla. Entonces, Elías, imagínense, él está dichoso porque ha obtenido la victoria. Pero una vieja, perdónenme la palabra, pero no puedo decirlo de otra manera. Una vieja le manda a decir a Elías, Elías, te voy a matar. ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel. Le dice, te voy a matar, Elías. Y Elías, cuando escucha que Jezabel está endemoniada y que lo va a matar, él se llena de miedo, de terror, de pánico y sale corriendo, huye. Llega a una cueva, porque eso hace una persona que pasa una crisis, se oculta, se esconde, huye. Y Elías, dice la Biblia, que se metió dentro de la cueva y Dios se le revela y le dice, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? Y Elías le dice, Señor, es que han matado tus sacerdotes y yo solo he quedado y ahora me busca Jezabel para matarme. Y yo le dice a Elías, ¿qué eres mucho? Uy. Elías, tengo a 3,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y tú piensas que eres único. Porque cuando nosotros creemos que todo ha terminado, Dios simplemente nos dice, el juego hasta ahora comienza y Dios ya te quiere retirar. ¿Cuántos que están acá están luchando tal vez en sus finanzas y ven que no hay respuesta? Y yo creo que de las cenizas Dios va a hacer grandes cosas para su gloria. Y escúcheme, entre más bajo caigamos, más grande va a ser la manifestación del poder de Dios. Entonces deje que el poder de Dios se glorifique. ¿Por qué nos echamos tanto a la pena nosotros? De hecho, el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dijo, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué? Si hay algo en el que lamentarse, laméntese en su pecado, dijo Jeremías. Y el proverbista dijo, mejor es perro vivo que león muerto. Eso dice el libro de Proverbios. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza. Yo creo que sí, amén. O sea que Dios, del lugar donde te encuentras o de la situación que piensas que te ha encerrado, Dios va a hacer algo extraordinario. Ahí va a ser Dios algo sobrenatural.
De hecho, la Biblia lo dice, Dios no nos da cargas que nosotros no podamos resistir. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Ahora, entonces lo primero, yo lo resalto de Jueces. La mujer le dice a Manoah, Manoah, si Dios se nos reveló, no nos va a destruir. Al contrario, nos va a usar. Si estás acá, Dios no va a permitir que seas destruido. Hay un propósito que está esperando. De hecho, yo creo que nadie vino por un propósito. Yo creo que el propósito fue el que nos trajo a esta tierra. O sea, Dios tiene un plan, un propósito ya diseñado antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo segundo, mire el capítulo 13 ahí donde estamos. Versículo 24, léalo conmigo por favor. 13, 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo, tal como Dios se lo había dicho, una mujer estéril, y le puso por nombre Sansón. ¿Y qué pasó? Bien, note esto. Lo segundo que quiero tomarme acá es que la mujer da a luz un hijo como Dios se lo había dicho. Sansón, nazareo. Pero la Biblia dice que el niño, ¿qué hizo? Creció. Y me llama ese principio la atención. Ese principio usted lo va a encontrar, por ejemplo, en Jesús. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Porque es la importancia del crecimiento en el ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Algo que parece tan simple, pero se lo quiero resaltar de esta manera. Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de qué. Por cuanto sabéis que os habéis hecho tardos para oír. Mírenme acá lo que le voy a decir. El niño, hablando de Sansón, crecía. Porque para que Dios se glorificara en Sansón, él debía crecer, debía madurar. Y para que Dios te use grandemente, tienes que crecer definitivamente. Gracias por ese amén. Pero debes madurar. Amén. Debes dejar la inmadurez. Debes dejar los argumentos que durante muchos años has guardado. Los resabios, porque a veces nosotros, los que llevamos mucho tiempo en las cosas de Dios, nos volvemos resabiados. Mire, yo llevo más de 20 años en la vida cristiana. Casi lo que tengo de vida. No estoy molestando acá. No tengo problema de decir mi edad. Tengo 28, la verdad. No, yo tengo 42 años y no me da vergüenza decir. 42 años bien vividos. Amén. Ahora, allá lo dijo otra cuarentona. Amén, dijo, amén. Dios mío, se me salió eso. Pero, escúchenme bien. A veces nosotros que llevamos tanto tiempo en la iglesia, nos volvemos tan resabiados, tan argumentados. Y escuchamos una predicación no para recibir de Dios, sino para evaluarla. Y no estoy diciendo que usted no lo evalúe, claro, pero evalúe con la mentalidad de que va a recibir. O estamos en la iglesia y alguien nos dice, venga, ¿por qué no ayuda a servir? No, es que yo ya no estoy para eso. Yo ya estoy para liderar, para hacer eso. Hace unos días atrás alguien me tomó, estaba hablándole y le estaba hablando acerca de servir en la iglesia. Y me dijo, no, yo ya llevo 30 años en el evangelio. Me dijo, yo ya no estoy para esas cosas. Yo ya no estoy para ser diácono ni nada. Póngame a predicar. Póngame a predicar. ¿Cuándo necesita que le predique en la iglesia? ¡Wow! Si quiere me siento y usted hágale, le dije. Porque a veces nos volvemos tan argumentados, pero miren que en la simpleza es donde Dios se glorifica. Cuando dejamos los argumentos y dejamos las inmadureces y seguimos adelante. De hecho, el versículo 12, el apóstol le dice a los hebreos, le dice, ustedes se han hecho tardos para oír, dicen, ya deberían comer comida sólida.
pero necesitan volver a tomar lechecita, y la lechecita es para los inexpertos. Lo dice el versículo 12. ¿Y cuántos están en esa posición donde Dios los mira y dice, Dios mismo está diciendo, te quisiera usar, te quisiera hacer cosas sobrenaturales contigo, quisiera hacer cosas maravillosas, pero eres tan inmaduro que no te puedo usar? ¿Alguien me entiende ese lenguaje? ¿En serio? Yo tengo mis 2 hijos, pero es verdad, uno a los hijos les va delegando a medida que ellos van madurando, creciendo. Usted no tiene plata, lo único que tiene es un billete de 50,000 y va a comprar la carne porque ese día invitó al pastor a almorzar. Amén. Usted cogió ese billete de 50,000 y tiene a sus niños de 7 años y le dice, mi hijo, vaya a La Fama y compre la carne. ¿Usted lo haría? Jamás. ¿Sí o no? A mi esposa, con mi hijo mayor, a mi esposa le gusta hacer cubios. Y cuando mi hijo mayor estaba pequeñito, él no podía hablar bien, y lo mandó mi esposa a comprar los cubios. El supermercado quedaba al frente, entonces mi esposa salió ahí a la puerta y le dijo, mi hijo, vaya, compre los cubios. Y el niño fue, y cuando regresó le dijo, mamá, que no hay columpios. Le dijo. Por esas razones es que a veces nosotros a los hijos pequeños no les delegamos, vamos delegándoles de acuerdo a medida que van creciendo. Y yo creo que eso opera en las cosas de Dios. Dios te va a dar cosas grandes a medida que vas madurando, porque Él no va a derramar su gloria sobre tu vida para que ésta se pierda. Al contrario, Dios te va a dar y te va a dar de acuerdo a la medida de la fe, dice la Biblia. ¿Alguien me entiende eso? De hecho, eso es un principio en Mateo 25 hablando de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 4 y a uno le dio solamente un talento. Y la Biblia dice, ¿de acuerdo a qué? A su capacidad. Sansón tenía que crecer, tenía que madurar. Hermanos, esta casa estamos madurando. Amén. Y yo creo que esta casa está teniendo cambios trascendentales. Amén. Pero necesitamos que toda la iglesia madure. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Necesitamos que el liderazgo madure. Miren, yo estoy molestando bastante por este tema, porque el liderazgo tenemos que madurar y tenemos que enfocarnos bien. Y yo voy a hablarles con sinceridad acá. Yo molesto mucho a los muchachos cuando yo veo que no dejan llegar a una persona y ya se la quieren cuadrar, como dicen ellos. ¡Wow! Imagínense el pastor. No quiero decir que yo no tenga debilidades, claro. Yo tengo debilidades como todo ser humano. Pero sé que Dios lo ha traído a usted a esta casa y yo tengo que conectarme bien con usted. ¿Para qué Dios lo trajo acá? Para que usted sea discipulado, para que usted conozca a Dios, para que usted crezca y para que se convierta en un instrumento en las manos de Dios. Yo como pastor o el líder lo debe entender. Y por esa razón tenemos que hacer este trabajo. Conectémonos bien con las demás personas. Esta casa está en crecimiento. ¿Alguien puede decir amén a eso, sí o no? Ahora, lo tercero que resalto ahí en el versículo 24, dice que cuando el niño creció, Jehová lo bendijo. Y el niño creció, ¿y qué pasó? Y Jehová lo bendijo. Y me gusta esto porque cuando usted lee la historia de Sansón, entendemos que Sansón era un hombre que tenía una fuerza desmedida, una fuerza sobrenatural. O sea, Dios lo bendijo de esa manera. Sansón hacía cosas sobrenaturales. La Biblia dice que un día Sansón iba por el campo y se le apareció un león. Y la Biblia dice que Sansón lo agarró y lo hizo pedazos. Porque tenía la bendición de Dios y la bendición de Dios operaba de esa manera. Ahora, escúcheme esto.
la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de bendición, hay dos palabras bien interesantes en el griego que hablan de la palabra bendición. Pero yo quiero resaltar este principio. Cuando la Biblia habla de bendición, nos habla del favor de Dios en una persona. ¿Cómo lo dije? Eso, así. El favor de Dios en una persona. Y una persona que tiene el favor de Dios, eso no quiere decir que no vayas a pasar por dificultades, ni por problemas, ni por pruebas. Eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que donde te encuentres, el favor de Dios va a obrar a través de ti. Por ejemplo, José tenía el favor de Dios, la bendición de Dios. Amén, ¿sí o no? ¿El favor de Dios impidió que lo echaran en una cisterna? ¿Cómo que no? Si tenía el favor de Dios. Porque es que José tenía el favor de Dios, pero también tenía el plan de Dios. Entonces el favor de Dios, el plan de Dios lo llevó a la cisterna. El favor de Dios lo guardó en la cisterna. ¿Entiende eso? El plan de Dios lo llevó a la casa de Potifar. El favor lo prosperó, o prosperó la casa de Potifar a través de José. El plan lo llevó a la cárcel. El favor hizo que la cárcel fuera bendecida por causa de José. Y cuando José pasó todo el proceso, ese favor y ese plan lo llevaron a ser el segundo en Egipto, porque está el plan y está el favor de Dios, está la bendición de Dios. Ahora el plan de Dios tal vez te ha llevado a pasar diferentes situaciones donde hemos llorado, donde hemos sufrido, pero ahí también va a estar el favor de Dios guardándonos para que cumplamos el plan, el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. El problema de nosotros es que no lo entendemos. Y escúcheme en esto, yo escribí esto, me llamó la atención. El fracaso es reinterpretable. Cuando entendemos que la bendición de Dios está en nuestra vida, todo nos ayuda para bien. ¿Cuántos me entienden eso? Escúchenme bien. Lo que a priori parece que fue un desastre, después con el tiempo podemos alegrarnos que haya ocurrido. Amén. Además, lo que no se aprende con el éxito, se aprende con el fracaso. Pero de todo esto, Dios nos va a sacar porque su favor está en nuestras vidas. No reniegues, no murmures de la situación que estás viviendo. Ahí entiende que la bendición de Dios está en tu vida. Trabaja, esfuérzate. Estás pasando situación económica difícil, la bendición de Dios está sobre tu vida. Sé el mejor empleado si eres empleado. Si eres el jefe, si tienes una empresa, un negocio, un taller, una industria, una fábrica, un chuzo, lo que sea. Si es el dueño del aviso, no importa lo que seas, pero ahí está el favor de Dios. Y el favor de Dios, aunque haya problemas, cuando aprendes a hacer las cosas con excelencia, el favor de Dios te va a sacar adelante en victoria. Porque la bendición de Dios va delante de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escúchenme bien. Termino. En el versículo 25, ahí, ya terminando Jueces, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Y escúchenme en esto. Yo estaba pensando, ¿por qué el Espíritu de Dios empezó a manifestar en Sansón, en los campos de Sora y Estaol? Y llegué a una conclusión, yo estaba preguntando a Dios eso, y sentí que Dios me respondió diciéndome, Él empezó a sentir las manifestaciones del Espíritu Santo en el lugar donde vivía. Porque ciertamente ahí fue donde Sansón nació, y curiosamente ahí cerca fue donde lo enterraron. Porque Dios se va a manifestar en nuestras vidas en el lugar donde nos encontremos.
O sea, yo no tengo que irme para otro lugar. Hay gente que dice, ay, no, es que me voy a ir para otra iglesia, me voy para avivamiento, me voy para manantial, porque allá Dios está haciendo las cosas. No, Dios está en todo lugar, saquémonos eso de la cabeza. Lo importante es la disposición que tengamos para Dios cuando le demos el lugar. Y en el lugar donde te encuentres es donde Dios se va a manifestar en tu vida y a través de tu vida. ¿O cuántos están esperando? Es que sí, yo recuerdo mis tiempos de juventud. Había un predicador que se llamaba Gigi Ávila. Alabado sea Dios, decía él. Y cuando vino a Bogotá, hoy todos los jóvenes en la iglesia estábamos emocionados porque era el hombre de Dios, usado en milagros y en cosas sobrenaturales, y todos a correr allá. Pero con el tiempo entendí un principio, que las señales nos siguen a nosotros y no nosotros a las señales. Yo no tengo que correr a donde fulano o a donde sutano, yo tengo que tomarme de la mano del Espíritu Santo y Él se va a manifestar en mi vida y a través de mi vida. Aquí no tenemos palanca con Dios. Él hace como Él quiere. Escúcheme en esto. Cuando la palabra manifestación es la acción de dar a conocer, descubrir o poner a la vista de toda la gente algo. Eso quiere decir la palabra manifestación. Es un evento que se hace en público. Y Dios sí que es experto para manifestarse. Escúcheme. Dios toma a un hombre, un jovencito flaco. Era simpático, pero era muy joven. Era el menor de la casa. Y Dios estaba cuidando las ovejas. Y Dios de allá lo sacó y lo llevó a un lugar donde estaba el pueblo de Dios y estaba el pueblo del diablo, estaban los enemigos. Y ahí Dios lo puso. Y delante de toda la gente ocurrió algo sobrenatural. Simplemente la manifestación de Dios en David. Abraham estaba en medio de su pueblo. Su papá era un sacerdote pagano. Y Dios se le manifiesta a Abraham y le dice: Abraham, delante de toda esta gente te voy a decir una cosa. Sal de tu tierra y de tu parentela, porque tu mujer es estéril, pero yo te voy a llevar a un lugar donde serás padre de multitud. ¡Wow! Esa es la manifestación de Dios. A uno se le reveló Dios, y este era un hombre soberbio, altivo. Y Dios se le reveló y le dijo: mira, aunque eres tan terrible, voy a hacer algo sobrenatural con tu vida. Y te vas a convertir en el apóstol de los gentiles. Y allá lo sacó en medio de la multitud y lo puso a predicar y a hacer viajes misioneros. El apóstol Pablo. Ahora yo me hago la pregunta: ¿de dónde Dios te va a sacar y te va a manifestar a multitudes de personas? ¿Sabes? La familia que no cree en ti, cuando Dios te empiece a usar, ellos mismos tendrán que aplaudir y tendrán, los mismos que te criticaron, vendrán arrepentidos y glorificando a Dios por la manifestación sobrenatural de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Wow, yo creo eso. Yo lo creo. Manifestaciones sobrenaturales. A mí me aterra esto. Hace unos días estaba hablando con alguien y me estaba contando, me dijo: pastor, mi hijo, el rumbero, fiestero, alcohólico, y de vez en cuando se echaba sus pulones, me dijo. Me dijo: mi familia lo criticaban, lo menospreciaban. Ahorita es pastor. Y dice esta persona con esa risa en la boca, me dice: y ahora mi familia, que tanto lo criticaba, ahora lo buscan a él para pedirles consejo. Y en todas las áreas, no solamente espiritualmente, hasta económicamente, porque él había una empresa, un negocio, y ha prosperado tan tremendamente que él se convirtió en como en un guía espiritual de la casa, de la familia. Los mismos que yo creo que ese principio opera para nosotros. Lo importante acá es que entiendas que Dios se quiere manifestar en tu vida. Estos días he estado siendo fuertemente cuestionado. Y a veces el diablo le habla a uno.
Ustedes saben que estamos orando, Dios nos va a proveer el dinero. ¿Cómo? No lo sé. Y en estos días me llegó la noticia que nos toca pagar también el impuesto de este lugar. Casi 5 millones de pesos. Señor, y en esta situación. Definitivamente le dije al Señor, Señor, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que antes lo hacía en la carne, ahora lo hago en la fe que es en el Hijo de Dios. O sea, voy a creerle a Dios que va a hacer cosas sobrenaturales. Manifestaciones sobrenaturales. Yo creo que aquí vamos a hacer un culto, una fiesta, dándole gracias a Dios por las cosas sobrenaturales que Él está haciendo en nuestras vidas. Póngase en pie. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la